Hubo una moto que no necesitaba presentación. No importaba si estabas en Bogotá, en Ciudad de México o en Buenos Aires. No importaba si vivías en el centro o a las afueras. En algún momento de tu vida, o de la de alguien que conociste, esa silueta apareció, con ese sonido particular que no se parecía a nada más. La Lambretta LI 150, una scooter que no era solo una scooter, era parte del paisaje latinoamericano de una época en que las cosas parecían más simples. La veías estacionada frente a la tienda del barrio, la veías cargando bultos imposibles con una dignidad que ningún automóvil podría igualar. La veías conducida por el señor del almacén, por el estudiante universitario, por el mecánico de la esquina. Era de todos, y sin embargo, desapareció. Un día simplemente dejó de fabricarse. Las fábricas cerraron, las piezas se volvieron escasas, y lo que había sido una presencia cotidiana e inevitable, se convirtió en recuerdo, en nostalgia, en algo que la gente menciona con esa sonrisa particular que tienen las cosas perdidas. Pero la razón por la que desapareció dice mucho más sobre el mundo que sobre la moto misma. Todo comenzó en Italia, a mediados de los años 40, cuando un país entero trataba de reconstruirse desde las ruinas de la guerra. Ferdinando Innocenti era un fabricante de tubos de acero que de repente se encontró con una fábrica en Milán, ganas de reinventarse y una pregunta muy simple: ¿cómo se mueve un pueblo que no tiene dinero para comprar automóviles? La respuesta fue la Lambretta, un nombre tomado del río Lambro que corría junto a la fábrica, una máquina pequeña, accesible, que cualquier persona podía aprender a manejar en una tarde. No era un lujo, era una solución. Cuando la LI 150 apareció en 1958, algo cambió. Ya no era solo un vehículo práctico, era un vehículo con carácter. Las líneas eran distintas, más suaves, más modernas, como si alguien hubiera decidido que la gente común también merecía andar en algo que se viera bien. Y eso, en Latinoamérica, resonó de una manera que nadie había calculado. Lo que Innocenti no imaginaba era lo que ocurriría cuando la Lambretta cruzara el Atlántico. En los años 60, la scooter italiana comenzó a llegar a los países latinoamericanos, a veces directamente importada, a veces ensamblada localmente bajo licencia, como ocurrió en Colombia, en Argentina y en varios países más. Y lo que era un producto europeo de posguerra se convirtió, casi sin esfuerzo, en algo completamente latinoamericano, porque en esta parte del mundo, la Lambretta no llegó para el ocio, llegó para trabajar, llegó para llevar a la familia entera cuando no había otra opción, para transportar mercancías que no cabían en un bus, para conectar barrios que todavía no tenían calles asfaltadas. La adaptación fue natural, como si la moto hubiera estado esperando exactamente ese escenario, y la gente la adoptó con esa lealtad particular que tienen los latinoamericanos con las cosas que les funcionan. Los años 60 y 70 fueron la edad dorada. En esas décadas, la Lambretta LI 150 no era solamente un vehículo, era un rito de paso. El hijo mayor que aprendía a manejarla detrás de la casa, el padre que la usaba para ir al trabajo de lunes a sábado y la lavaba los domingos con una atención que nunca le dedicaba a ninguna otra cosa, la madre que la miraba con desconfianza, pero terminaba subiéndose cuando no había alternativa. Mecánicos de barrio que la conocían tan bien que podían arreglarla con las manos cerradas. Repuestos que pasaban de mano en mano entre vecinos. Una cultura de cuidado y de reparación que hoy casi no existe, porque hoy las cosas no se reparan, se reemplazan. Para muchas familias fue la primera gran compra, no el automóvil que vendría años después, sino esto, una Lambretta. El primer objeto que significó movilidad propia, independencia real, la sensación de que el mundo era un poco más grande que antes. No se amaba el motor, se amaba lo que ese motor hacía posible. Pero nada dura para siempre, y a principios de los años 70 comenzó a aparecer algo que la Lambretta no había enfrentado antes. Los fabricantes japoneses llegaron a Latinoamérica con una propuesta que era difícil de ignorar. Motos más confiables, más baratas de mantener. Honda, Yamaha y Suzuki no vinieron a competir en el mercado de las scooters elegantes. Vinieron a tomar el mercado de la movilidad cotidiana. El mismo mercado donde la Lambretta había reinado durante años. Y lo hicieron con una eficiencia brutal. Todo parecía manejable hasta que el problema se volvió estructural. Porque la competencia no era solo comercial. Era una guerra de modelos industriales completos. Y Innocenti estaba peleando esa guerra con una fábrica italiana, con costos europeos y con una cadena de distribución que en Latinoamérica dependía de intermediarios que no siempre tenían los repuestos correctos en el momento correcto. El verdadero villano no fue ningún fabricante japonés. El verdadero problema fue la decisión que tomó Innocenti en 1972, vender la división de scooters.
La empresa que había nacido para dar movilidad a los que no tenían otra opción, terminó siendo comprada y vendida como si fuera un activo más en un balance contable. Primero vino British Leyland, luego llegó Innocenti de vuelta, pero diferente, sin la visión original. La producción se fragmentó, los modelos se actualizaron sin entender bien a quién se le estaban vendiendo. Y mientras todo eso ocurría, los japoneses seguían construyendo redes de distribución, formando mecánicos, asegurando repuestos. No fue la tecnología lo que venció a la Lambretta, fue la gestión. El último ejemplar oficial salió de una línea de producción casi en silencio. No hubo ceremonias, no hubo discursos. Una fábrica que durante décadas había producido millones de unidades simplemente cerró su ciclo productivo, como cierran las cosas que nadie siente que van a terminar hasta que ya terminaron. En algunos países latinoamericanos, la producción bajo licencia duró un poco más. En India duró mucho más. Pero el espíritu original, esa scooter italiana que había cruzado el océano y se había convertido en latinoamericana por adopción, ese espíritu ya no tenía quien lo sostuviera industrialmente. Lo que había sido omnipresente se volvió escaso, lo escaso se volvió buscado, y lo buscado se volvió coleccionable. Oficialmente desapareció por las presiones del mercado, por la competencia asiática, por los cambios en la industria global. Esa es la versión que dan los libros de historia económica, pero esa no es toda la historia. La Lambretta desapareció porque el mundo que la había creado desapareció también, el mundo donde un vehículo se construía para durar décadas, donde los repuestos se heredaban, donde un mecánico de barrio podía ser más importante que el concesionario oficial. Ese modelo de relación entre las personas y las máquinas fue reemplazado por otro, más eficiente quizás, más desechable, definitivamente. La Lambretta no perdió una batalla comercial, perdió una batalla cultural. Pero hay algo que ninguna decisión corporativa pudo hacer: borrar lo que ya estaba en la memoria de millones de personas. Hoy existen clubes en toda Latinoamérica. Personas que buscan durante años un modelo específico, que lo restauran pieza por pieza, que consiguen repuestos importados de países que uno ni sabe que también las tenían. Hay mecánicos especializados que aprendieron el oficio de sus padres. Hay encuentros donde estas scooters aparecen pulidas, perfectas, como si el tiempo no hubiera pasado. La fábrica cerró, pero la Lambretta LI 150 nunca desapareció del todo. Porque las cosas que realmente importaron no desaparecen cuando dejan de fabricarse. Viven en los que las tuvieron, en los que recuerdan ese sonido particular desde la otra cuadra, en los que todavía saben exactamente de qué moto estamos hablando, sin necesidad de que nadie la describa. Porque no era una moto, era parte de nosotros.